El día de hoy nos sumergimos en un mundo de valores universales con la encantadora Paulina Segui, médico y anestesióloga, convertida en escritora de corazón. Desde la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, Paulina nos llevó a través de un viaje inspirador, presentándonos a personajes como la entrañable Señora Plaqueta. Descubrimos a la editorial Artesana, donde los libros ilustrados cobran vida gracias a la innovadora idea de intervenirlos. ¿Y qué decir de la cuentoterapia, una herramienta invaluable para conectar con nuestro interior? Además, reflexionamos sobre la importancia de dar voz a los pequeños, quienes nos enseñan tanto. Paulina nos cautivó con su compromiso global, trabajando con colectivos como Surciendo el Planeta. El resultado, un llamado a la acción, a leer en voz alta y a descubrir la magia de las palabras juntos. Qué gusto tenerte aquí, Paulina. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a conocer Huerto a casa, estar aquí en los aplausos y venir a ver de dónde sale todo lo que consumo Lo todos que te los llega a tu días. casa, ¿no? Gracias. Oye, Angie, ¿cómo conocimos a Paulina? Paulina, ¿desde hace cuánto tiempo es parte de nuestra comunidad de Huerto a Casa? Pues ya tiene varios años, ¿no? Pues yo pienso que así como este proyecto del que vengo a platicar, salió, ¿no? De COVID. Yo pienso que del Del 2020, COVID, 2021. sí, cierto. Pienso que tampoco llevo el registro exacto, pero más o menos por ahí. Bueno, nos da mucho gusto tener a Paulina. Primero, Paulina forma parte de la comunidad de Huerto a Casa. Nos ha dado la oportunidad de atenderla semana con semana y ya habíamos platicado y tenía muchas ganas de conocer el invernadero, por un lado. Después ella en alguna oportunidad nos invitaste a una cena donde había varios colectivos en el centro, en una casa preciosa, preciosa, ¿sí? Y ahí tuve la posibilidad de conocerte personalmente y empezamos a platicar, ¿no? Es muy activa, de profesión es doctora, se estudió medicina, ¿no? De medicina y soy anestesióloga y ejerzo como Y ejerce, anestesióloga. sí, Sí. sí, sí. Y hoy con motivo del Día del Niño estamos generando algunas experiencias, estamos haciendo algunos cambios importantes en la empresa y uno de los cambios es que estamos trabajando sobre algunas experiencias y con motivo del Día del Niño, sí, les queremos presentar un proyecto nuevo. Pero ¿por qué no te presentas tú, Paulina? ¿Por qué no nos platicas un poquito de quién es Paulina Seguí, qué haces, a qué te dedicas, cómo llegas a este proyecto maravilloso de los libros infantiles, que no necesariamente son libros para niños, sí, más bien son libros para toda la familia? ¿Por qué no nos platicas un poquito, no? Les agradezco muchísimo esta oportunidad de dar a conocer este proyecto y de unirnos, porque estoy convencida de que nos tenemos que unir todos estos proyectos que estamos haciendo cosas diferentes de manera diferente, como mexicanos, como mexicanas, desde nuestras profesiones, desde nuestros talentos, nuestras habilidades y contar todo lo que sí somos, ¿no? Estamos muy acostumbrados al no y nuestra propuesta pues es al sí. Nosotras les voy a contar de dónde sale esto, pues sí sale en el COVID, en el 2020, en estos momentos de guardarnos. Primero, soy amante de la naturaleza. Todo, para mí no concibo la vida sin todos los otros seres con los que cohabitamos el planeta. Los árboles tienen un significado muy especial desde que era niña. Eh, Esto que siento yo con los árboles y esto que transmiten los árboles, pues me ha llevado a esta curiosidad por querer conocer otras cosas donde no necesariamente es lo que mi profesión me dice que tengo que leer. Entonces en el COVID, pues yo un día me desperté y dije, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Si todo el mundo supiera lo que hay aquí adentro, nos relacionaríamos diferente, incluso con esta pandemia, incluso como estamos respondiendo a esto. Entonces escribí un cuento, a mí siempre me han gustado las historias, he escrito muchas cosas, pero pues siempre se quedaban ahí en el papel, la libreta, en la computadora. Y bueno, pues la verdad es de que pues otro día me desperté y dije, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer
para que esto de verdad los demás sepan. Y entonces me acordé de Paulina Vargas. Paulina Vargas es una escritora, o es una escritora de verdad, ¿no? Como No, tú también, no, yo nada más soy anestesióloga, como digo. Pero bueno, ella sí había escrito un cuento, sí lo había publicado. Y entonces me dijo, ay, pues está muy padre, pero mira, necesitas tener personajes. Pues ahí está la señora Plaqueta. No, pero pues como un personaje un poco más. Y luego, bueno, y luego así, yo en mi desespere, ¿no? Así de ya rápido, ya. No, pues una ilustradora. Ah, bueno, entonces, como no teníamos nada que hacer, y tuvimos todo el tiempo en esa calma preciosa que nos dio ese momento, pues entonces nos reuníamos, Paulina, escritora, Elsa, ilustradora, y generamos todo este proyecto. Y para generar todo este proyecto, pues creamos la editorial, porque entonces nuestra cabeza se fue a soñar muchísimo. Y entonces, pues creamos la editorial para poder desarrollar y tomar las decisiones. Entonces, cuando yo conozco proyectos como este de Huerto a Casa, en donde conozco a otra persona que está igual de loca que yo, Gracias. digo, entonces ya no soy la única loca, sí se puede. Y entonces, por eso pienso que hay que juntarnos los que somos bien locos y unir los proyectos para estas cosas. Entonces, bueno, surge todo esto y cuando platicamos de cómo relacionarlo con Huerto, pues definitivamente me parece que el cuento adecuado, congruente, coherente es la oportunidad del jardín. Oye, entonces voy a hacer un paréntesis porque tú dijiste que somos del sí y aquí dice que sí eres escritora. Sí, claro. Ya ahora puedo decir que soy escritora, pero hace 4 años yo no sabía ni siquiera que eso existía dentro de mí, ¿no? Esta es parte también de escogimos esto en la literatura, se llama álbum ilustrado, y el álbum ilustrado está dirigido para cualquier edad, desde los 0 hasta los 99. Y como dice mi hija, ¿y qué tal que siguen vivos? Bueno, hasta que te mueras. Oye, Paulina, déjame hacer un paréntesis ahí porque yo te iba a preguntar justo eso. Pues, la verdad es que hay un gran reto, ¿no? En un país como México que no lee, ¿sí? Pues, traemos un promedio de lectura más o menos como de 2 libros 2 libros por año. por año. Y el INEGI en su última medición, gracias, Sí. en su última medición que me parece que es del 2017, el nivel de comprensión es menos del 70%, o sea, menos del 70%. Entonces, eso significa que tú lees un libro y solamente estos 2 libros que se leen al año solamente comprenden el 30%. Entonces, cuando como anestesióloga científica que soy, veo estas estadísticas, digo, no, pues, o sea, sí tenemos que hacer algo por México. Y entonces, así como hay proyectos como Huerto a Casa que promueve la comida sustentable, orgánica, natural, sin químicos, sin residuos, pues también esta es parte de lo que nosotros decidimos tomar al álbum ilustrado como una herramienta para poder llegar a estos espacios, ¿sabes? A estos otros espacios. Y la editorial se llama Cuentos Artesana porque estamos convencidos de que el cuento te sana. Recursos conscientes se llama porque cada cuento tiene una actividad diferente y en esas actividades que vamos desarrollando, tú te vas volviendo consciente. El proyecto se llama Proyecto Conciencia y es para que percibas el mundo que existe a tu alrededor a través de los órganos de los sentidos y de todo tu cuerpo físico. En este 2x1 que platicas, no nada más el niño le explica al adulto, ¿no? También lo invita a esta parte, pues, de despertar la creatividad, de despertar el interés por la lectura de alguna forma de lo que estamos platicando, porque quizás los 2 libros que dijo la INEGI son los que le cuentan en la noche a sus hijos, ¿no? También. Porque yo conozco pocos adultos que leen, ¿no? Bueno, no pocos, o sea, pero mis amigos o los amigos de mi esposo, perdónenme. Pues no. Sí, no tenemos La lectura. Y también es luego lo que concebimos como lectura, ¿no? Cuando hicimos una investigación en el hospital
y estábamos, y me decía la enfermera, jefa de investigación que me ayudó, me decía, bueno, pero sí leemos. Y le digo, claro que lees el periódico, lees la revista. El Nosotros artículo como, médico. exacto, nosotros como médicos, enfermeras, pues leemos artículos médicos, claro, pero no. Y entonces hasta creamos un taller de lectura recreativa para adultos. O sea, ¿cómo es que tengo que leer? Porque no están tampoco concebidos para que aprendas, ¿sabes? No es como ir a la escuela y tengo que aprender. Tenemos que quitarnos este estigma de que la lectura solo me sirve para aprender algo. No, esto es algo divertido, algo, bueno, por eso está muy bonito que sea con ilustración, colorida, muy importante, que sea de colores, para que todos estos colores entren en nuestros ojos, ¿no? Y nos generen unas emociones diferentes, porque esto es lo que hace el arte en nosotros. Entonces es también fomentar la cultura, motivarlos a que vayan a exposiciones de artistas, a museos o a Y también terminar galerías. con tabús de alguna manera de que Exacto. los cuentos son para niños, ¿no? Porque realmente pues también en un cuento un adulto puede aprender. Bueno, incluso hay una terapia, ¿no? Esto es una escuela, una corriente, no sé cómo sería el título apropiado, que se llama cuentoterapia, está generada en España y a través del álbum ilustrado generan esta terapia de introspección para conocerse, autoconocerse y generar reflexiones y con esto pues sanar heridas, ver la vida de otra manera, ¿no? Tener estas reflexiones. Fíjate que yo les voy a decir cómo comenzó mi hábito por la lectura. Siempre pues, soy medio hiperactivo, nervioso y todo, y mamá me decía, oye, búscate algo que te guste, que te relaje. Oye, mamá, pero si hago ejercicio, corro, sí, pero estás y que voy a correr la carrera de 10 en tanto tiempo. No, busca algo, ¿no? Y empecé tan, y empecé a leer, ¿no? Y empecé a leer primero empecé a leer sobre negocios, ¿no? Tratando de aprender algo y después me enganché y tengo años y ahorita le comentaba a Angie, yo leo más o menos 10, 12 libros al año y le dije a Angie, ¿sabes cuánto tiempo le dedico para poder leer de 10 a 12 libros en el año? Le dije 30 minutos diarios en la noche. O sea, y estaba revisando los promedios. El país que más lee es Canadá, Finlandia, 20 libros al año. O sea, si yo leo 10 libros en promedio al año, leyendo media hora diario, y hay días de la semana que no leo 5, 4, 5 veces en promedio a la semana. O sea, con una hora lees 20 libros al año. Y hoy leo, primero tenía algunos paradigmas ahí medios clavados, ¿no? O sea, necesariamente tenía que acabar el libro. Hoy, si el libro no me atrapa, adiós, adiós. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Tayo, y le decían, chela o lectura, decía chela y lectura. Claro. Claro, porque durante muchos años la política pública, ¿sí? Era la lectura, querer meter la lectura como dicen, con sangre. Esta es parte de esta historia, ¿no? O sea, por eso escogimos el álbum ilustrado. Mi cuento original, de la señora Plaqueta y esto, en donde pues eran letras, ¿no? Pero cuando le pones la ilustración habla por ella misma, que puede o no estar. O sea, incluso escribimos el cuento, el proceso para lograr esto también es muy interesante. Yo le pongo tiempo de naturaleza, ¿no? Porque cuando yo, que también tengo una pequeñísima hortaliza en mi casa, a mí me gusta mucho tocar la tierra, por eso me encanta el proyecto de Huerto a Casa, porque me da todo aquello que en mi jardín no es posible tener, porque sobre todo no tengo tiempo. Probablemente si le dedicara tendría berenjenas y alcachofas, pero conlleva un tiempo que hay que estar ahí porque pues hay que cuidarlo, ¿no? Nosotros Entonces, las tenemos de un productor aquí de local de Topilejo, berenjenas y alcachofas y todo, ¿no? y También, el trabajo en equipo. el trabajo en Por equipo, eso sí. este cuento habla también del trabajo en equipo, como no tengo que yo hacer todo, sino que me tengo que rodear de un equipo para lograr un objetivo en común. Entonces, este proyecto como Huerto a Casa, pues es este trabajo en equipo.
Y en este trabajo en equipo, pues nos reunimos, escribimos el cuento, Paulina o yo, Pilar, y estamos convenciendo que desde sus profesiones escriban cuentos para México, para Latinoamérica, para nuestras realidades que tenemos. Y luego nos reunimos con la ilustradora y la ilustradora le explicamos, ¿no? Lo que nosotros nos imaginamos, cómo son los personajes, cómo es esto. Por ejemplo, con Moemí, Moemí se unió al proyecto con este cuento, es su primer cuento que ilustra con nosotras. Y así pues le dije, mira, yo me imagino pues que tiene que ser como un jardín y que se va juntando y no lo sé, como una flor o como algo, el tallo, no sé. Y ella pues creó esa ilustración que desde el primer momento la vimos y dijimos, ¡ah! ¡Qué lindo está! Y entonces la ilustración causa una reacción por ella misma. Esto es lo que buscamos. Y nos tardamos entre 6 y 8 meses en tener un cuento, desde que lo tenemos en nuestra imaginación hasta que está 6, 8 meses. editado. No solamente se convierte en un libro, sino se convierte en un libro interactivo. Esto es lo que luego ya hemos hecho en es lo que llevamos unos meses trabajando. Es lo que te iba a decir. Es una idea original. Es idea original. Y surge porque en estos 9 títulos editados, pues teníamos que llevarlo a estos espacios donde no hay. Porque claro, en las librerías, a las librerías vamos las personas que leemos, todos los demás no. Y nosotros queremos que todos los demás que no, ya vayan también a las librerías. Tengan algún vínculo con el libro, ¿no? Que inicien un proceso ahí de tener un vínculo con el libro. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Como me gusta mucho, pues me gusta mucho ayudar y ver por que todos estemos bien y mejor. Entonces tengo mucho contacto con varias fundaciones y nos unimos a la Fundación Child Fund de México. Child Fund de México está en 300 comunidades, 7 estados de la República Mexicana. Y entonces trabajando con ellos y viendo cómo es que les vamos a llevar el cuento, porque es increíble. No, o sea, claro que tienen ellos todos sus programas y todo, pero pues es como el libro de la SEP, ¿no? O sea, no es el libro del programa, el libro que ya saben que va a funcionar esto, no algo recreativo, no algo que no venga por una cosa pedagógica, muy estructurada, que está extraordinario, pero la finalidad de esto es, pues, otras, ¿no? O sea, que lo disfruten. Para lo que leemos, Claro, para disfrutar, para ¿no? imaginar, para crearte nuevas realidades, para desconectarte. Sí. para pensar en algo diferente, Sí, plantearte lo mismo de otra manera. Claro, ¿no? claro. Entonces, viendo cómo le vamos a hacer, porque claro que luego toman el libro, y esto lo he visto en la ciudad, ¿no? Toman el libro y dicen, ¿y luego qué hago con esto? Porque nunca nadie les ha leído un cuento, nunca han tenido un cuento en sus manos, mucho menos un cuento con colores, de pastadura. De papel reciclado. Bueno, esta es la parte siguiente que también tendríamos que hablar, cómo está hecho el cuento, pero bueno, ahorita vamos a eso. Y entonces ahí dijimos, bueno, platicando con ellos dije yo, es que tiene que ser algo que lo puedan tocar. Nosotros concebimos el libro como un libro objeto, ¿no? En el proyecto hay una imagen en uno de los cuentos y las contraportadas de este cuento, de esta colección, Ok, te forman una figura. Qué interesante. te forman una figura. Qué interesante. Y una figura que viene explicada en el primer cuento y en el último cuento, porque así unimos todo y hacemos todo el círculo. Una ilustración. En una ilustración, exacto. Y entonces, para concebir esto, dijimos, bueno, pues hay que hacerle algo. Entonces, pues ahí echamos a volar la imaginación, como supongo que les pasa a ustedes, que se sientan y se ponen a ver, pues, si el cale me funcionó y la lechuga. Esto y está mejor, jalando, esto no está jalando. exacto, Tenemos ¿no? que replantear El jitomate modelo. lo tengo que poner Claro. más arriba Es correcto. no sé, y la albahaca más abajo. Pues, así nosotras nos reunimos a partir de cómo hacemos esto. Y entonces se nos ocurrió intervenir el cuento. Y entonces intervenir el cuento, ahora después de varios experimentos, por eso todos los títulos de nuestros cuentos tienen que ver con lo que hacemos, ¿no? Varios experimentos, pues entonces lo que hacemos es que juntamos un grupo de personas
y en una mesa donde hay tela de recuperada, desechos, ¿no? Aquí habría que hablar de la colectiva Surciendo el Planeta. La colectiva de Surciendo el Planeta Es una somos, colectiva de mujeres, entiendo, solamente, ¿verdad? pues hay algunos cuantos hombres que también bordan, pero realmente la mayoría somos mujeres y somos mujeres de Latinoamérica, somos más de 300 mujeres, en donde ahí a mí me da esto esperanza, ¿no? Claro. Me da esperanza saber que hay más locos, Sí, claro. no nada más por aquí, sino por todos lados, Claro, claro. con proyectos interesantes. Y nosotras en la colectiva recuperamos todas estas telas que se van a ir al bote de la basura y las van a estar en los vertederos terribles, contaminando horriblemente, pues las recuperamos para generar esta conciencia. Nosotros bordamos un bosque de optimismo tenaz, ya se hacen talleres y todo esto. Entonces, pues platicando yo con Paulina y con Elsa, les dije, bueno, ¿por qué no juntamos esto otro que también somos? ¿No? O sea, que esto en mi caso es una historia mía, que también soy. Y entonces ponemos estas telas, todos estos sobrantes de papelitos, siempre en nuestras casas ya existen. Nosotros en la colectiva decimos que todo ya existe, no tenemos que comprar, solo tenemos que comprar comida. Es lo único que necesitamos todos los días. Lo demás, pues hay que repararlo, resurcirlo, reciclarlo, reutilizarlo, todas estas redes que pues ya también todos creo, más sabemos. Entonces ponemos esta mesa con todas estas cosas. Leemos en voz alta el cuento, entre todos. Y esto es volver a la oralidad, volver a tener como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Conversando, platicando. A leer en voz alta, porque cuando leo en voz alta, también si hay niños, pues, o jóvenes, los que ya tenemos un poco más en esta vida, pues ya nos atrevemos a hacer más cosas, ¿no? Pero entonces leer en voz alta y así me atrevo a hacer algo enfrente de todos. Y cuando lo lees en voz alta, no nada más es a través de tus ojos, la lectura, sino también a través de tu escucha. Y en tu escucha, pues se conectan otras cosas allá adentro, ¿no? Y luego hay un momento bueno, entonces se lee el cuento y luego intervenimos. Como los artistas intervienen los monumentos y esto, pues tú tomas lo que hay de ahí y cada quien escribe su propia historia del cuento. Empiezo a ilustrar el libro sobre el mismo libro, sobre un lienzo. En el libro. Sobre el mismo libro, El empiezo libro. a Y intervenir el esto libro. es muy interesante como los grandes lectores, o más o menos lectores, híjole, mira, hasta le hacemos como que, ay, pero le voy a hacer esto al cuento, pero el cuento, pero es Sí, que, ¿cómo claro. lo voy a hacer? Entonces ahí ya me están sacando de mi zona de confort. Ya estoy haciendo, Sí, los puristas, ¿no? ya estoy haciendo Sí, algo que sí, me dijeron toda mi vida que que no no, podía claro, hacer, sí, ¿no? claro. Ni subrayarlos. Y aquí entonces te apropias de la historia. Es la manera en la que se apropian, nos estamos apropiando de la historia. Y esos personajes que se ven ahí, pues ahí en el cuento, ahí no los hago míos. Se vuelven parte de mí. Se juntan conmigo, con mi realidad, con mi historia personal. Y es muy interesante cómo hay ilustraciones que siempre que se usa este mismo cuento, pues hay unas ilustraciones que están siempre siendo intervenidas. Esto es algo que vamos, al final del año tendremos estos resultados para ver si esto es consistente, pero hasta donde hoy llevamos siempre son intervenidas las mismas, siempre queremos hacerle algo con eso porque no nos gusta, porque lo queremos decorar, porque no, O sea, ya empezaste a porque identificar algunos patrones que hay en los cuentos. muy Sí. muy Órale. interesante, y estamos haciendo esta recopilación de datos. Es muy difícil hacer una investigación purista de esto porque somos seres individuales, hay momentos individuales, que tenemos historias individuales, pero bueno, pues sí puede haber ciertos patrones, ¿no? Las caras que usamos pues, se llaman indagaciones. Entonces estamos observando esto. Eso no significa que en todos lados donde vamos a estar así viendo, a ver, si Angie, si pestañea cuando pase la hoja. No, no, no. Algo Sí, 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 orgánico, sí, sí. natural, De de lo más conversación. simple.
Y después de un rato, según el grupo, se hacen estas reflexiones, ¿no? De qué me llevó a hacer eso, por qué esto, y escucho al otro, ¿no? Entonces escucho al otro que en el mismo cuento, la misma historia, le generó algo completamente diferente que a mí. Y al hacer eso, pues entonces generamos una comunidad donde nos relacionamos a partir de algo diferente de una misma historia. Angie, qué te parece esta parte? Pues, o sea, como que tengo varias cosas de todo lo que nos platicaste, pero, o sea, al final creo que también este tipo de taller habla de lo que decíamos acerca del libro, ¿no? Que fomenta también el trabajo en equipo, la empatía, porque de pronto pues, no sé, ahorita decías, ¿no? Alguien puede sentir algo completamente diferente a lo que tú estás sintiendo o que despertó en ti un libro, ¿no? Pero el que alguien más te comparta lo que despertó en él también puede ayudarte a ti de alguna forma, eh, también a revisar o a hacer introspectiva en esa parte tú, ¿no? Y creo que eso está padre cuando lees, ¿no? O sea, que yo tengo con dos amigas que leemos el mismo libro y platicamos lo que nos gustó del libro del primer capítulo, ¿no? Y ella, lo que ella aprendió y entonces, yo no me había fijado tal vez en eso, ¿no? Y entonces pasa lo mismo con esto, ¿no? O sea, que a mí me parece muy interesante que sea un cuento, porque por lo que te decía, ¿no? Tenemos un tabú de que los cuentos son para niños. Yo tengo 2 hijos y desde que son chiquitos, yo siempre les compré muchos libros, siempre. Por eso son lectores. Me gustaba mucho leerles además y luego yo luego le agregaba muchas cosas, ¿no? Y a ellos les parecía demasiado divertido, ¿no? Este, y ya cuando empezaron a aprender a leer, María me decía, pero sí dice o no dice eso. Sí. Y yo, pues imagínate que lo dice, ¿no? O sea, y entonces el intervenir el libro me recuerda como a eso, ¿no? Como a cómo tú puedes adaptar el libro. De hecho, mis hijos tenían un par de libros que eran, o sea, eran puras imágenes. Y tú como papá tenías que leerles la historia. Y entonces siempre salía una cosa diferente, ¿no? Pues porque no te sabes lo que contaste, que era una oveja, de hecho, que hacía un suéter y lo tejía y no sé qué. Y entonces María a veces me decía como no, es que el de ayer a Mateo le pareció chistoso, hay que volverlo a leer. Y yo... E intervenir los libros o sea, puede parecer, pues sí, como siempre me dijeron que no, lo que decían ahorita, no rayáramos los libros y todo, pero ¿cómo puede despertar tanto en ti como en tus hijos, como en tu familia, como en tus amigos? O sea, un momento de conexión, pero no nada más para ti, sino para todos juntos. O sea, porque no es lo mismo que yo le diga a mi hija, interviene este libro, a que le diga intervengamos juntas el libro, ¿no? No, o sea, le pusimos este nombre porque es el que hasta hoy se nos ha ocurrido, pero ahorita que dijiste la empatía, es todos nuestros cuentos, sí voy a tomar todos nuestros cuentos están dedicados a una cualidad del ser humano. Entonces, en filosofía se llaman valores universales. Pero platicando así en conversatorios que hemos tenido, decidimos que el valor era como algo que tenía que tener con el dinero. Y dijimos, no, esto es algo que habita en nosotros, que está dentro de nosotros naturalmente, y lo queremos despertar. Queremos que como semillita crezca. Entonces, cada cuento está dedicado a una cualidad diferente del ser humano. Hay personas que en la intervención del cuento se quedan en el ahí, ¿no? Por ejemplo, Mila está dedicada a la vulnerabilidad. Y hubo un grupo de mujeres que en ese grupo de mujeres, unas solo se quedaron en esa palabra. Ya ni siquiera avanzaron. Ahí generaron una historia. Y cuando, ahorita que tú comentas de tus hijos cuando leen en la noche, esto es lo que nosotros por eso decimos que es desde 0 hasta que te mueras. Porque en el día 0 tú le vas a enseñar el cuento y claro que no le vas a leer a un bebé o a un niño de 2 años la oportunidad. No, oye, mira, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? Ay, mira, este es el color amarillo y el rosa.
y el verde, y luego te vas al huerto y le dices, mira, y este verde se parece a este verde. Y entonces vas a la florecita del pasto y esa florecita se parece a esta florecita. Y así, no significa que tengo que leer, leer letras, es contar el cuento. Y esto es lo que hace la cuentoterapia y por eso para el adulto es tan extraordinario. Y bueno, cada cuento tiene algo diferente. Este en particular decimos que pues, sí se podría intervenir. Después de hacer estos ejercicios pensamos que cualquier cuento, cualquier álbum ilustrado se puede intervenir. Este en particular nosotros generamos una dinámica diferente en los talleres. Y es que bordamos, ¿no? Que en realidad es una forma paralela a intervención, ¿no? O sea, Sí. pienso, porque está conectado con el libro, si lo estás interviniendo de alguna manera, no directa con las páginas, pero sí en paralelo, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, también otra cosa importante de todos nuestros cuentos es que atrás tienen un QR, y en el QR hay una bióloga que escribe, una psicóloga que escribe, yo escribo como médico, Paulina escribe como arte terapia, cuentoterapia, y los que se van uniendo, todos los cuentos son diferentes, entonces tenemos abogados que han escrito, oficios que han escrito, los que se atreven a escribir y entonces cuentan otros cuentos, otras realidades. En este en particular contamos porque tenemos que separar los residuos, hacer composta y generamos una conversación a través de nuestro nervio vago para trabajar en equipo, aprender a Oye, ser pues congruentes. está muy interesante, ¿no? Todo el proyecto, ¿no? Y vamos a iniciar pues por el principio. Fíjate, oye Angie, ¿por qué no nos platicas un poquito de cuál es la idea y los primeros pasos que vamos a dar en Huerto a Casa en colaboración con Paulina, con motivo del 30 de abril del Día del Niño, ¿no? Bueno, decidimos hacer una experiencia para los niños porque a lo largo de estos 6 años nunca habíamos sacado algo especial para ellos. Pero ya ahorita, después de todo lo que platicamos, o sea, creo que podría ser para cualquiera que quiera despertar su niño interno, ¿no? O sea, que quiera, experimentar esta parte terapéutica, que creo que ahorita la generación, pues, ayuda mucho en que todos nos estamos cuestionando, ¿no? Y todos estamos, bueno, no todos, pero mucha parte de la población, de mi generación, ya ustedes hablaron de la suya, ahora yo voy a hablar de la Muy mía. bien, muy bien. Pues estamos buscando ser una mejor versión, ¿no? O sea, y ahorita platicábamos y por eso yo hice hincapié, ¿no? Sí, ya eres escritora, ¿no? O sea, porque muchas veces el cerebro también necesita que nosotros primero nos la creamos para hacerlo, ¿no? Y entonces el libro va a ser para cualquier persona que quiera empezar a ser un lector, por ejemplo, o que quiera empezar a ser un escritor y que se acerque contigo y se atreva a escribir un Claro. cuento. O ilustrador. O un ilustrador, no sé, pero regresando como un poco al foco, es una experiencia que quisimos hacer en honor a los niños y también, ahora voy a hablar como mamá, en rescate a los niños, ¿no? Porque de pronto justo la generación también nos pone entre la espada y la pared como padres, con tantas cosas que hay, con diferentes estímulos que de pronto pareciera que no puedes llenar a través de otras cosas que son muchísimo más enriquecedoras, ¿no? Entonces, los niños necesitan que nosotros como padres los regresemos a más de esto y menos de esto, ¿no? Pero todavía no hemos contado, perdón, ¿qué es esto? Sí, entonces el paquete del niño va a traer justo este libro que está muy padre y que ahora ya a través de lo que platicamos, pues ya veremos si en algún futuro hacemos como alguna intervención, pero por lo pronto es para que lo lean como saben hacerlo. Exacto. Y para que lo lean en familia y está muy relacionado, pues está relacionado con Huerto, pero aparte tiene valores muy importantes que comentábamos en este momento, que es el trabajo en equipo, la empatía, la congruencia, del ser y el hacer, ¿no? Entonces creo que es muy bonito el libro. Y además va a traer estas galletas
que son para que cada quien la decore, la intervenga a su gusto, ¿no? Porque puedo tener 2 niñas de 8 años y seguramente no van a hacer la galleta igual, ni van a elegir los mismos colores, o quizás mi hijo hombre, la haga por afuera y no por adentro, no sé, ¿no? Bienvenida a la diversidad. O quizás ni la haga y Y se la coma. se la coma. Mateo seguramente se la va a comer. También se vale, ¿no? O me la voy comiendo en lo que lo voy Con lo que pintando y platicas. esto es lo que es. No hay un modelo a seguir, esto es lo que es bonito de la creatividad. Claro. Entonces, en realidad es un paquete en honor a ellos y también en lanzar alguna piedra a todas las familias para que volvamos a leer con nuestros hijos, a leer como familia, a tener actividades que como ustedes así hacían, ¿no? Ahorita. Sí, me parece muy, muy interesante. Oye, entonces todo. el kit va a traer, es esa cajita que están viendo, va a traer ¿cuántas galletas, Angie? 4. 4 galletas, un pincel, ¿sí? Para que ustedes puedan reunirse con sus hijos, ¿sí? Y un libro, La oportunidad del jardín. Y, oye, Paulina, platícanos del libro, está hecho con papel reciclado. Claro, platícanos un miren, poquito los de cómo- formatos, Sí. todo tiene que ver con nuestro planeta porque hoy se puede hacer un producto que la imprenta esté involucrada, en donde diga la imprenta, para no tener desecho, el cuento tiene que medir esto. Por eso mide eso el cuento. No porque, no hay ni una otra razón, porque lo que queríamos era aprovechar todo. Al máximo los pliegos. No tamaño del pliego el del papel. tamaño del cuento, porque a mí me pareció bonito, no es para que para que el papel que entra a esta máquina no tenga, claro que hay un poco de desecho en los cortes, pero que sea el mínimo posible. Y luego también está con esta organización que se llama, bueno, es una certificadora FSC, que significa es algo internacional. En estos primeros no estaba numerado porque fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo a ser editores más profesionales, pero los últimos cuentos, este último cuento, por ejemplo, sí ya tiene el certificado numerado para que así de verdad el que compra de verdad está comprando un papel que viene de un bosque, de un cultivo que se hace sustentablemente, porque estoy convencida que nuestros procesos tienen que ser sustentables y si luego se cansan y todo, lo pueden también compostear. No está envuelto nunca en plástico. Ese plástico que le ponen a los libros, nuestra propuesta es que ya no lo tengan, ya hay muchas editoriales que también lo están haciendo, porque ese es un plástico de un solo uso, la verdad, inútil. Cuando empezamos a hacer esto nos decían, pero es que vas a proteger al libro y luego por eso hay unos libros que están... Es que mis hijos los trajeron por muchos lados. Pero claro, pero esto entonces dicen, es que ya no tengo un libro nuevo. Bueno, significa que el libro ya lo usaste, qué bonito, ¿no? Significa que lo leíste mucho. O sea, ¿por qué no darle valor a lo imperfecto? De hecho, la colección no la hiciste llegar en un telar, ¿no? Claro, sí, todo lo usamos con la tela de esto de Surciendo el Planeta. Y sí, intentamos, bueno, plástico lo tengo en mi casa porque definitivamente. estaba muy bonito, pero sí te lo voy a devolver. No, haz un lienzo. Oye, pero está Haz padrísimo. un lienzo de Fíjate, huerto a casa. Sí, está padrísimo porque además nos comentabas esto del libro, pero también nos comentabas, decías, ya escucharon, ¿no? A Paulina. El tamaño del libro tiene que ver fundamentalmente con el formato del pliego del papel, de tal forma que la imprenta no tenga prácticamente desperdicios. Yo fui impresor hace muchos años. Entonces, para correr una máquina, sobre todo en impresiones, no tienes grandes volúmenes, ¿no? de ejemplares. Entonces, pues las máquinas corren un proceso donde empieza a correr la máquina, en lo que empiezan a ajustar las tintas. Ahí tienes papel de desperdicio. Me decías que ese papel, ustedes lo recuperan y ¿qué hacen con eso? Es lo que usamos en la intervención de los cuentos. O sea, esos recortes que están medios mal impresos o algunos corren la primera prueba de color, ustedes los tienen, son materiales que ponen en estos talleres, ¿sí? Y son recortes
que quienes forman parte de estos talleres pueden utilizar para intervenir el libro. O sea, prácticamente Es- todos los... Esto es si vamos a un taller en la Ciudad de México. Sí. Paulina Vargas vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ella hace otras cosas allá en base a lo que allá existe, porque también fomentamos esto, ¿no? Entonces, no, repito, esto sí yo voy, porque yo soy la que estoy en la Ciudad de México, pero nuestra propuesta es que lo hagan ustedes en su casa, o sea, que no nos necesiten a nosotros, no, claro. para hacer esto es como dijiste tú, Angie, o sea, es una historia de familia, de comunidad, de tu trabajo en equipo, o sea, no tiene que venir alguien de afuera, esto existe adentro de nosotros, de verdad, ahí somos seres orales, escritores, cuentacuentos, bordadores, todo está ahí adentro, nada más hay que ponerle Aprendiz de encendido, bordador. encendido, Oye, encendido. o sea, te iba a hacer como- o sea, porque también además las hojas que no se usaron, tú las rescataste Sí, y de ahí nació la idea de intervenir también de alguna otra manera. sí, todo esto, por ejemplo, está hecho con esos muestras o eso que a lo mejor no alcanza, todo esto, o sea, no lo tiran, nosotros lo recuperamos y lo usamos luego en algo diferente. Aparte me encanta lo del bordado. O sea, porque bordar, Bueno, bordar por ahí mismo, pero ahí tendríamos, bueno, oye, coser o lo que sea. claro, usar las manos, ¿no? Este cuento que se llama Hago y Experimento tiene que ver con esto, con usar tus manos. Después de haber sentido y originado nuevas ideas, este está dedicado a la creatividad, este a la amistad y este a la valentía. Te tienes que atrever a hacer algo con tus manos a partir de lo que sientes adentro. Está extraordinario, claro, y no es decir, ahora cambiemos todo esto, no, tengo que ir a aprender. Tengo que aprender cómo se inserta la aguja, vamos a hablar del bordado, sí, me tienen que enseñar, pero y bueno, a dar como estas primeras puntadas, pero no todos tenemos que volvernos bordadores profesionales. Esto es una actividad que voy a hacer para mí. Pero quería, o sea, el bordar o coser o lo que sea, o insertar la aguja, el hilo en la aguja, hace conexiones en el cerebro, ¿no? Por Según supuesto. yo tengo entendido. Sí, sí, sí. O sea, Incluso ayuda. hay escuelas ahora, pedagógicamente, neurocientíficamente, que están regresando a este bordado porque se están dando cuenta de estas generaciones que no tuvieron esas herramientas en sus primeras infancias, lo que les hace falta ahora que tienen otros años. Cuando tú haces esto, ¿no? Generas una cosa del ojo, de la percepción, De la memoria. de la memoria. Somos humanos y nos distinguimos evolutivamente por el dedo pulgar y la oposición. Si solamente hacemos esto en una pantalla, hay unos científicos que se están preguntando qué va a suceder con esta evolución. Claro que no nos va a tocar a nosotros, les va a tocar a unos 500 o 1000 o 5000 años. Pero si solo hacemos esto, porque nos tardamos miles de años en lograr hacer esto. Y el bordar tiene que ver con esto. Entonces, como estoy convencida que hay que promover la evolución para mejorar, pues hay que retomar el bordado, la escucha, la oralidad. Regresar a los orígenes, ¿no? Oye, va Doc con toda la experiencia que acabamos de grabar, prácticamente con lo que vamos a lanzar con las experiencias y con las, para la comunidad, ¿no? Ahora con el proyecto nuevo que tenemos de mandar prácticamente porcionados, ¿no? Generar una serie de experiencias que permita a la familia regresar a la cocina, o más bien involucrarse en la cocina, ¿sí? Como familia, y donde les vamos a enviar todo porcionado, ¿no, Angie? Sí. Donde les vamos a enviar todo porcionado. Y pues la verdad es que Iban a usar las manos. iban a usar las manos y se van a Y los involucrar y van a sentidos. convivir los sentidos. Eso es una cosa muy interesante en la cocina, ¿no? En la cocina, el olfato, la digestión empieza con el olfato, con lo que vas, ahí empieza tu digestión. Okay. Y comprender eso es, ¿no? En el bordado, pues no, el olfato no, sí huele la tela, oye, sí huele la tela o donde estés en el espacio, pero la cocina esto es. Y esto es de lo que se trata todo el proyecto, que nos demos cuenta de todo eso que existe dentro de nosotros, explicado de una manera, pues lo más práctica y fácil posible, porque entiendo,
yo la comprendo porque estudié medicina, luego anestesia y leo estos artículos que están siempre relacionados a eso, pero los demás no. Este telar que tenemos aquí, platícanos un poquito de este telar Pues ese, están viendo nuestros amigos. cada uno de nuestros cuentos tiene un telar o un bordado o una cosa diferente a base del bordado. Y este árbol, este gran árbol verde, ¿no? Lo frondoso del árbol verde, es un telar de cintura que hicimos en una actividad en Malinalco con incluso traigo mi Que es blusa. huipil, Pues es no, no una es, es blusa, como una porque, blusa. ¿no? Una blusa de telar de cintura Ok. de rebozos de la tradición rebocera, que por ejemplo, ¿no? Conocer esto que hacen ancestralmente todas estas familias, porque se pasan el conocimiento de generación en generación, y cómo hay estas generaciones que no solamente no lo perdieron, sino que, bueno, hoy por hoy lo tienen como muy puesto en alto. Hicimos una actividad con ellas a través de las telas y ahí salió a hacer Es el resultado ese final de árbol. ese telar, ¿verdad? De ese taller, Exacto, ¿verdad? exacto. Ella ya le sobraba, ya se le había hecho nudos, ya no, y dijo, mira, tú hazlo y seguro te va a salir algo muy bonito. Y claro que yo tuve esa tela como, no sé, puede ser que 2 años, hasta que dije, el árbol frondoso que debe de existir en todo jardín para que me dé sombra. ¿No? Y luego viene explicado pues que en un jardín hay que poner un poco de hortaliza, de hierbas de olor, un árbol frutal. Para mí comprender, tener esto en tu casa o cerca de tu casa e ir viendo este proceso, pues es valorar cada uno de los productos que tengo para elaborar una comida, y el que sigue siendo mi favorito de explicar es el ajo. El ajo. El ajo. O sea, el ajo, 8 meses, 9 meses ahí adentro, Sí, claro. ¿no? Y luego Sí, todavía sale. sí. Y como todavía no se me da ningún ajo, y tengo una Una- cosa con mi suegro, tengo que Porque demostrarle, no, tengo que pagarle con ajos. Hicimos un deal con los ajos. Y darte cuenta de esto, ¿no? De todo, y lo puedes hacer en una maceta. Pero es que vivo en un departamento, pues en un departamento tiene una maceta de albahaca. No, o sea, o de la hierba que te gusta, de perejil. Y ve todas las mañanas y córtale una ramita al perejil y observa qué le pasa a esa planta. Es un ser vivo que necesita agua, que necesita sol. Luego cuando voy a las escuelas, y en otro momento iba y hacía hortalizas escolares y esto, les decía, y el ingrediente mágico, que tú lo mencionaste al principio, el ingrediente mágico, ese amor que le ponemos a todo lo que hacemos, ¿no? Y para mí sí, los jardines deben de ser transformados, deben dejar de existir pasto y deben de ser jardines, sí, orgánicos, ¿no? en Orgánicos, donde, ¿no? pues sí, a lo mejor las lechugas, pero siembra algo, o sea, planta algo y ve crecer para que te des cuenta de todo el esfuerzo de toda esta gente que trabaja en todos estos proyectos y en el campo, ¿no? Y revalorizar el campo. La primera vez que yo en mi hortaliza tuve Plaga. mira, plaga no tengo porque las combino y Sí, ahí sí, sí. le Tienes hago, y entonces policultivos. he decidido que no hay plagas porque son los animalitos que tienen y todo es natural y algo bueno le den. Sí. No, aquí nos ayuda mucho el hecho de que tengamos policultivo, ¿no? Para inhibir el tema de las plagas. Exacto. Pues, para nosotros sería mucho más simple tener solamente un cultivo, pero bueno, no es. Oye, cuando he visto catarinas, no, bueno, es que lloro de la felicidad, así brinco de lo logré la Claro, claro, catarina. claro. Pero a lo que iba antes es cuando un granizo, ¿no? Una granizada horrible. Y entonces lo que más, hablando de, por ejemplo, de la empatía, lo que más sentí fue todos estos campos que con una granizada y toda esta gente que de eso vive, que a través de eso tiene sus recursos económicos para vivir el resto del año, y dije, no, es que más, o sea, héroes son estos gente que se dedica a la tierra y que nos provee de los alimentos.
A ellos les deberíamos de levantar, todos deberíamos de conocerles las caras. Por esto que hacen ustedes, a mí me encanta, porque digo, mira, esta tortilla ya le di la cara a doña, no me aprendo los nombres, pero, ¿no? Sí, Carmen. Exacto, al ¿no? productor, al de Ololic. Ayer acabo de estar con los productores con un productor interesante en Xochimilco de dulces mexicanos cristalizados, ¿no? En Xochimilco muy interesante, que de hecho, bueno, ya es un productor nuevo que vamos a incorporar al catálogo. Ya vamos a tener dulces mexicanos. Eso está muy bien. Vamos a tener una canasta semanal que se va a quedar permanentemente ahí con higos, Perdón. camote, Limón. limón, Cocada. Naranja, fresas. naranjas, fresas, Ya dije camote. dulces de leche, Coco. ¿cómo se llaman las de estas? Como obleas, todos, ¿no? Ya El va a haber una amaranto. canasta de amaranto, ¿no? Una canasta directa de un productor de Xochimilco. Oye, Angie, pues despide aquí a nuestra invitada. Bueno, nada más para despedirnos y como mensaje final a la comunidad y a quien escuche esta plática, pues como generaciones tenemos mucho que salvar, ¿no? Muchas cosas en las cuales intervenir y hacer trabajo en equipo para regresar, ¿no? Para regresar a pues a lo que realmente necesitamos, ¿no? Y dejar de... Mira, a mí me gustan las palabras que utilizamos mucho. Para regresar, no. Para evolucionar. Porque eso pues ya fue, ¿no? Evolucionemos juntas. Construyamos algo nuevo en unión con todos los que nos rodean aquí, mutar a una nueva y mejor versión. de nosotros De mismos nosotros. en relación con el planeta. Y si voy a tener que decir, esta colección, por ejemplo, se basa en ese. Sí voy a tener que enseñar un final de cuento, ni modo. Ya sé, no me regañen, no se debe de hacer. Pero esta es nuestra propuesta, o sea, en un círculo con la naturaleza. En un círculo donde todos formamos parte y tenemos la misma capacidad de co-crear juntos este espacio, en donde seamos, pues estamos diseñados para ser sanos, para vivir saludablemente, para disfrutar la vida, para vivir en armonía y para crear juntos. Y para entender que todos nos necesitamos, ¿no? Ah, sí, claro, la comunidad. ¿Te acuerdas, Angie, cuando nosotros iniciamos este proyecto? Lo he platicado varias veces aquí. Desde 1993 que yo inicié mi primer esfuerzo de emprendimiento, lo hice en familia, ¿no? Y me decían, oye Gustavo, pues estás loco, pues si los negocios son complicados y en familia seguramente son más complicados. Y yo les decía, no, son igualmente complicados, ¿no? O sea, necesariamente requieres fijar reglas, ¿no? Que te permita convivir, pero cuando cada miembro de la familia se da cuenta que es igualmente importante que el otro y que nos necesitamos porque las debilidades de uno son las fortalezas de otro y viceversa. Claro. Y cuando entendemos esa dinámica, necesariamente aceleras procesos de crecimiento. Y el pretexto son los negocios. Y creas una solidaridad en la familia donde somos invencibles, Paulina. Estoy muy convencido. Somos invencibles. Por eso platicábamos cuando veníamos aquí al invernadero que soy igual que tú, porque ya me lo comentaste, un optimista empedernido. Sí, por supuesto. De lo que hoy tenemos, del país donde estamos, de la comunidad que tenemos, de los mexicanos como de lo que sí somos, ¿sí? Y que estamos viviendo momentos estelares y más de lo que vamos a empezar a construir. Este tipo de proyectos, el hecho de que podamos juntarnos y nos damos cuenta que lo único que requeríamos era sentarnos una vez y platicar 30 minutos para darnos cuenta que nos necesitábamos y que podíamos ser, pues lo que decía Angie, una mucho mejor versión de la que somos, ¿no? Por supuesto. Te agradezco muchísimo, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo esta plática contigo. Quiero decirles,
que hoy que platicamos, si platicamos la vez pasada 30 minutos y construimos esta opción, sí quiero decirles que necesariamente pronto tenemos que construir un proyecto, empezar a dar los primeros pasos para construir un proyecto mucho más articulado. Claro. ¿Sí? Seguramente aquí en el invernadero podemos hacer algún taller donde primero participemos nosotros, quienes formemos parte del equipo de trabajo de Huerto a Casa. Aquí trabajan 2 compañeros en el invernadero, en Huerto a Casa trabajan, donde nosotros entendamos perfectamente este concepto, lo disfrutemos primero nosotros Exacto. y después Exacto. lo tengamos. A lo mejor el siguiente paso será invitar a nuestros vecinos, como tú lo planteabas, Paulina, invitar A la a nuestros comunidad. vecinos, a la comunidad, para empezar a intervenir un libro, ¿sí? Que lo que seguramente nos va a llevar a intervenir un montón de cosas y nos va a hacer mucho mejores Seres humanos. seres humanos, ¿no? Seres Yo así humanos. me quisiera despedir, quisiera que nos dieras un mensaje final, Paulina. Yo les agradezco mucho más. La verdad es de que a veces pienso que como anestesióloga, donde estoy toda tapada y guardada ahí en un mundo que casi nadie conoce, más que los que estamos allá adentro, aún mismo dentro del hospital, digo, pero luego digo, ¿por qué? ¿Por qué? No, a mí esto es lo que me gusta conversar, me gusta generar diálogos, me gusta generar reflexiones y yo les agradezco muchísimo, primero, la oportunidad, venir a conocer el espacio, de dónde sale todo el alimento que me nutre y que me alimenta y que hace que mis células estén sanas y por eso mis células sanas pueden producir cosas Claro. como estas, Endorfinas, como sí, estas, claro, como estas. experiencias, sí. Entonces les agradezco muchísimo y pues unámonos, pongamos a México a leer, regalemos esto, regalemos estas experiencias de estos proyectos que ya no son nuevos, ya no es nuevo algo que tiene 4, 6, 8 años, esto ya no es nuevo, pero pues ahora unidos tenemos que fortalecer. Muchísimas gracias. Oye, Angie, escritora, doctora, conversadora, ¿no? Que Cuentacuentos. Somos Y- muchas y- cosas, por eso se llama Soy, Soy, ¿qué eres? claro. ¿Qué eres? Somos muchas qué cosas. maravilla, ¿no? Qué Somos, comunidad, ¿eh? todos somos Qué muchas comunidad, cosas. qué comunidad. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.